poco de algunos, viendo argumentación por medio de las noticias, ¿verdad? Porque hay que sacar evidencia de todas partes para poder cotejar qué es el cumplimiento de la palabra, ¿verdad? Entonces ya viendo lo que son noticias, viendo lo que son los medios del día de hoy, viendo la palabra del Señor, viendo los acontecimientos que está viendo, sinceramente, por eso le digo que van a faltar horas para explicarle todo lo que vamos a ver el día de hoy. Van a hacer falta mucho tiempo, pero vamos a tratar de sintetizarlo y abarcarlo lo mayormente posible, amén, para que de esa manera todos salgamos nutridos y salgamos de buena manera con lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. ¿Está conmigo, familia? Te voy a invitar primeramente que oremos, amén. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor y que sea el Señor en todo momento guiando nuestra vida, dándonos esa claridad en su palabra y que cada uno de nosotros podamos atesorar en nuestro corazón, amén, y poner por obra lo que vamos a aprender el día de hoy. Señor, te damos gracias en este momento por esta bendita oportunidad, Señor, que nos das de escuchar tu palabra, mi Dios. Gracias por este tiempo en el cual hemos dedicado y estamos prácticamente con nuestro corazón expectante a lo que vas a hablar a nuestra vida, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú tomando el control en este momento, en esta enseñanza, Padre Celestial, incluso de mi vida, de mi corazón, Padre Celestial. Que el mensaje que sea transmitido a tu pueblo, Padre, toque su corazón, Padre, y nos lleve a acercarnos cada día más a ti, y nos lleve a reconocerte como nuestro Señor, y nos lleve a conocer tu corazón, tu plan y tu propósito a nuestra vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Padre, que a cualquier persona que llegue este mensaje, Dios, tu Espíritu Santo toque su corazón, lo redarguya, Padre, y lo lleve a un arrepentimiento genuino y a ese nacer de nuevo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Padre, que seas tú en todo momento, Dios amado, ministrando nuestras vidas, nuestros corazones por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, mi Dios, y a ti sea la gloria, ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. El tema del día de hoy lleva por título Solo un poco más. Amén. Solo un poco más. Sabemos que como cuerpo de Cristo, amén, como la iglesia de Cristo, sabemos y creemos, amén, que Dios viene por su pueblo. Amén. Y que en algún momento Él vendrá a recoger a su remanente, amén, y nos llevará a su reino celestial, amén, a la patria celestial, y nos llevará a disfrutar de su presencia, a disfrutar de aquellas fiestas que llamamos las fiestas del Cordero, amén, las bodas del Cordero, y que de alguna manera estaremos en aquel lugar siendo Dios, salvándonos de lo que vendrá a este mundo, amén. Mire, yo entiendo que hay muchas doctrinas que unas son pretribulacionistas, hay quienes son tribulacionistas y hay quienes son post-tribulacionistas, amén. Nosotros somos pretribulacionistas. ¿Por qué pretribulacionistas? Porque el Señor viene por nosotros antes de que comience la tribulación y la gran tribulación, amén. Hay quienes son tribulacionistas que van a atravesar la tribulación y van a atravesar todas las situaciones que van a venir a la tierra, los juicios del Señor derramados en la tierra, que son 21 juicios que vendrán a la tierra, ¿verdad? Y también hay quienes piensan que hasta terminar la tribulación, prácticamente es cuando el Señor ya vendrá por su pueblo, amén. La Biblia nos enseña que el Señor vendrá por nosotros antes de que todo eso comience, amén. La Biblia enseña que hay alguien que hasta el momento detiene la manifestación del anticristo, y hasta que ese alguien sea tomado de la tierra, entonces prácticamente se manifestará el hijo de perdición, amén, que es el anticristo. Ahora, aquí es importante resaltar que hay quienes piensan que ese que tiene que ser tomado de la tierra para que se manifieste el anticristo, hay quienes piensan que es el Espíritu Santo, amén. Pero la realidad es que no es el Espíritu Santo que va a ser tomado, sino que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo quien tiene que ser tomado y tiene que ser llevado prácticamente al cielo para que de alguna manera se manifieste el hijo de perdición, amén. Entonces, cuando ya la iglesia no esté en la tierra, entonces será manifestado el hijo de perdición, quien es el anticristo, amén.
¿El Espíritu Santo seguirá trabajando en la tierra? Sí, seguirá trabajando en la tierra cuando la iglesia sea tomada. Porque ¿quién cree usted que va a llevar al arrepentimiento a las personas que se quedan en la gran tribulación? ¿Quién cree que va a llevarlos a ellos al arrepentimiento? La obra del Espíritu Santo. Amén. Recuerde usted que nadie en este mundo, en el cuerpo de Cristo, nadie vino al Señor porque quiso venir al Señor. Venimos al Señor porque el Espíritu Santo fue quien nos tocó el corazón, quien nos convenció de pecado y fue cuando procedimos al arrepentimiento. Pero nadie viene al Señor porque quiso venir al Señor. Amén. La palabra del Señor enseña en el libro de Romanos que no hay bueno ni a un solo uno. No hay quien haga lo bueno, ni uno solo. Amén. Porque la voluntad del ser humano está corrompida y está caída. Amén. Pero solamente con la ayuda del Espíritu Santo fue cuando venimos nosotros y entonces comenzamos a caminar prácticamente en ese arrepentimiento y venimos al Señor a nacer de nuevo. Amén. Y esa misma obra la estará haciendo el Espíritu Santo cuando sea la gran tribulación. Amén. Ahora, vamos a ir a un punto donde estamos en la actualidad, ¿verdad? Usted escucha sobre los conflictos que hay en Medio Oriente, ¿verdad? Usted escucha el conflicto que hay con Irán y otras naciones de la tierra, ¿verdad? Y aunque el mundo o la gente diga que van a desaparecer a Irán de la faz de la tierra, yo le voy a dar una noticia el día de hoy. La Biblia enseña algo distinto. No van a poder desaparecerlo y no lo van a desaparecer porque Irán cumple un propósito específico en la palabra del Señor y Irán tiene un cumplimiento profético donde su tiempo todavía no es. Por lo tanto, no van a poder desaparecerlo ni lo van a poder aniquilar, sino que simple y sencillamente podría seguir el conflicto, podría avanzar el conflicto, podrán pasar meses en el conflicto, pero no lo van a poder desaparecer porque Irán cumple una parte importante en lo que es la profecía bíblica. Amén. Vamos a Ezequiel capítulo 38. Ezequiel capítulo 38. Amén. Libro del profeta Ezequiel. Igual si quiere usted apúntelo en su Biblia y ahí lo lee en su casa, ¿verdad? Ezequiel 38 y vamos a leer del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud como páveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Aquí viene la parte clave, dice: Persia, Cus y Fud, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Luego dice el 6, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Amén. Muy bien. Cuando la Biblia habla y se refiere y hace referencia de Persia, cuando habla de Persia se está refiriendo a Irán, porque históricamente Irán, tiempo atrás, era llamado Persia, o era lo que era conocido también el reino de Persia. Amén. Entonces podemos decir el día de hoy que la estatua de Nabucodonosor, en algún momento él vio en un sueño, es una estatua que aunque en el sueño fue derribada, ¿verdad? Y es plasmada esa profecía o ese sueño o esa descripción en el libro del profeta Daniel, usted encuentra que el día de hoy los reinos que en esa estatua estaban representados, al día de hoy están tomando fuerza nuevamente. Y ahí encontramos el reino de Persia. Persia es Irán y es la forma en cómo se representa en la palabra del Señor. Ahora, cuando la Biblia hace mención de Togarma, amén, Togarma es Turquía.
amén, en la palabra del Señor. Togarma está representado como Turquía y de alguna manera usted encontrará que el día de hoy Turquía está en un plano pues pacífico, entre comillas, ¿no? Pero llegará un momento donde será partícipe de estas guerras o estos conflictos que está viendo el día de hoy. Amén. Usted encontrará también que encuentra a alguien llamado Gog, ¿verdad? Y muchos dicen, no, pues que Gog es fulano de tal. Mire, Gog es una figura del anticristo. ¿Amén? Gog es una figura del anticristo y cuando hablamos de Magog, estamos hablando como de una unión de naciones que prácticamente están asociándose o están prácticamente levantándose para lo que es un conflicto. Ahora, ¿cuántas naciones son las que entrarán al conflicto que habla prácticamente la guerra de Armagedón? Son demasiadas. Son demasiadas. Y al día de hoy lo que estamos viendo a nuestro entorno, amén, usted podrá ver prácticamente esta guerra geopolítica donde hay muchos conflictos y hay muchos intereses que las naciones están siguiendo, ¿no? Por ejemplo, uno de los recursos naturales que están luchando, que están prácticamente queriendo obtener, pues es el petróleo. Pero realmente no es el punto, aunque la gente lo ve por ese lado, realmente no es el punto el petróleo, sino que más bien por lo que se está luchando es por la preeminencia o el liderazgo mundial. Amén. Mire esto por este lado. ¿Qué tanto nos podría afectar si el crudo o el petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz es únicamente el 20% del petróleo mundial? Y ese petróleo ni siquiera es para nosotros, ni siquiera es para este lado. O sea, ese 20% es para Europa, ese 20% es para otras naciones de aquel lado, pero ese 20% no pertenece para acá, no se ocupa de este lado, solamente es allá. Entonces, ¿cuál es el punto entonces de estar de alguna manera que la gente se altere, que la gente se preocupe por una crisis mundial si esa parte de petróleo no pertenece y no va para este lado de América, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, lo que se está luchando en este conflicto no es tanto una cuestión petrolera, sino que es una cuestión geopolítica y es la preeminencia o el liderazgo mundial. ¿A quién le afecta que se cierre el estrecho de Hormuz y que deje de haber prácticamente el cruce de petróleo y esa expansión económica? ¿Sabe quién le afecta? A China. ¿Y quién es el enemigo número uno de quien ya conocemos, verdad? En lo que es mercancía, en lo que es liderazgo mundial, crecimiento tecnológico, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere hacer este personaje? Lo que quiere hacer es un cierre total, ¿verdad? Y que todo esto de alguna manera se deje de cruzar, o sea, se deje de pasar por ese estrecho de Hormuz, y entonces le pega a la economía de otros países, y entonces él se posiciona como número uno, tomando control de la nación, tomando control del estrecho de Hormuz y tomando control de todo el comercio que lleva a cabo a nivel mundial. Entonces ya tendría todo controlado porque ya tiene controlada Europa. Ahora le falta controlar Medio Oriente y de alguna manera Asia, ¿verdad? Para que de esa manera todo esté totalmente controlado y nadie prácticamente tenga mercado ni tenga prácticamente mercancías sin que este personaje o esta nación tenga el dominio total de todos prácticamente los puntos mercantiles del mundo. ¿Ven? Entonces, esta lucha o esta pelea que está llevando a cabo no es únicamente por una cuestión que lo nuclear, que esto, no, esto es liderazgo. ¿Ven? Tener el liderazgo mundial. Ahora, ¿esto es geopolítica? Sí, lo que estoy mencionando yo es geopolítica, sí, es geopolítica. Pero ¿qué papel juega en la parte de lo que es lo profético en la palabra del Señor? El papel que juega en lo profético es que todo esto está conduciéndose a un solo gobierno, a un solo liderazgo, y esto está llevando a que prácticamente el mundo dé una voltereta tan grande que de alguna manera se llegue a la unificación económica de todas las naciones. Y aquí es prácticamente donde podría llegarse el punto donde todas las naciones lleguen a utilizar una sola moneda como método de transacción. ¿Ven? Y este es el punto donde está arrastrando todo. Hoy están digitalizando todo. Pagos están siendo digitalizados. Amén. Todo lo que es información personal, todo está siendo digitalizado. Está llegando al punto donde ya la licencia de conducir ya no la van a tener físicamente en la mano, sino que ya únicamente bajas una aplicación, la tienes en tu teléfono y muestras tu licencia de conducir con tu teléfono.
Hoy en día las tarjetas de crédito ya no son físicas. Hoy nada más es acercar el teléfono y pagar en la terminal y pagas tu cuenta con solamente acercar tu teléfono. ¿Ven? Hoy en día prácticamente lo que es pagos, información y todo lo que estamos viendo prácticamente a nuestro desarrollo diario, ya todo es digital. ¿Ven? El trabajo, ya hay trabajos que son menos físicos, ya es más digital. Ya todo es programación, ya todo es robotizado, ya todo es prácticamente con puros mecanismos. Ya todo es por medio de computadoras y todo lo que es la tecnología que hasta el día de hoy prácticamente nos está invadiendo en todo. Amén. Yo creo que las amas de casa van a estar bien contentas con esta noticia que voy a decir, ¿verdad? Pero ya va a haber robots al alcance del bolsillo de toda persona, robots que van a hacer las tareas domésticas, desde lavar trastes, desde trapear, desde barrer, desde hacer todas las labores cotidianas de una ama de casa. O sea, y el robot prácticamente usted lo va a agarrar, lo va a programar lo que tiene que hacer. El robot con sensores mapea la casa, prácticamente mapear es que tiene sensores donde identifica los espacios, ¿verdad? Para no chocar con el mueble, para no chocar con la pared, y prácticamente va a tener la capacidad de hacer todas las funciones domésticas, y él solito cuando esté descargándose va a ir a su base de carga, se va a parar y se va a cargar solito cuando esté descargándose. Y una vez que esté cargado va a volver a salir a hacer las tareas y usted prácticamente ya no va a hacer. Prácticamente, ¿verdad? Ya hay prototipos que salieron, de hecho hay una marca que ya está vendiendo robots de esos a manera de piloto, ¿verdad? A manera de prueba, pero están teniendo un éxito. Están logrando hacer las herramientas, logrando hacer una herramienta para el uso doméstico de los hogares. Entonces, dése cuenta usted cuánto está avanzando la tecnología el día de hoy. ¿Amén? Entonces, cuando hablamos de que todo esto se va a levantar, de que todas estas guerras van a estarse levantando, no espere usted que todo esto baje. Todo esto va a aumentar su intensidad. Amén. Porque estamos en lo que conocemos, en base a la palabra del Señor, los dolores de parto. Amén. Y cuando esos dolores de parto lleguen a su momento final, amén, es cuando se dará luz, y ese nacimiento que habrá va a ser cuando la iglesia sea tomada, sea llevada a la presencia de nuestro Dios. Amén. Entonces, los dolores de parto son esto, y están comenzando con este punto geopolítico, con este conflicto que estamos viendo en Medio Oriente, y estamos viendo también este conflicto en las cuestiones económicas. Amén. Pues vamos a ir avanzando. ¿Cuántos años lleva la humanidad según la Biblia? Amén. Y aquí es donde prácticamente llega el punto donde la palabra habla acerca de 6 días que fue creada la tierra, ¿verdad? Pero también 6 días será lo que la humanidad esté en la tierra. A lo mejor no vamos a abundar mucho en este punto porque nos llevaría una clase completa para hablarlo, ¿verdad? Pero son 6 días lo que la humanidad va a durar en la tierra. Y hasta el día de hoy, desde Adán hasta nuestros días, la humanidad lleva 5,993 años. Amén. Hasta el día de hoy. ¿Cuántos años faltan para que lleguemos a los 6,000? 7 años. Amén. Entonces, de alguna manera, este conteo lo lleva a cabo un calendario hebreo que se llama el calendario caraita, ¿verdad? Este calendario caraita prácticamente lleva un conteo de años, en el cual, en ese conteo de años, a lo mejor usted dirá, pastor, pero ¿cómo saca ese conteo de años, verdad? ¿Cómo se llega a esa conclusión de los años? Ahí es donde viene el estudio que a veces a muchos nos aburre, ¿no? Estudiar las genealogías que están establecidas en la palabra de Dios. Pues cuando uno comienza a contar desde Adán y comienza a contar los años de fulano de tal, y fulano de tal vivió tantos años y engendró a fulanito de tal, ¿verdad? Luego después viene, y fulanito de tal vivió tantos años y engendró a fulanito de tal y murió. Entonces, cuando uno comienza a estudiar todas las genealogías que están en la palabra del Señor, uno comienza a hacer la suma de los años, desde Adán hasta las descendencias que va teniendo, va uno contando, y entonces llega uno a la conclusión de los años que tiene la tierra el día de hoy, que tiene la humanidad en la tierra el día de hoy, ¿verdad? Y es donde podemos llegar a la conclusión de cómo es que los hebreos pueden llegar a concluir los días que la tierra, que el humano tiene en la tierra. ¿Ven? Esa es la única forma de poder contarlo. Ahora, otro dato importante que tenemos que contar es el tiempo que duró Israel en la tierra de Egipto. Yo sé que la Biblia nos marca que fueron 430 años lo que Israel estuvo en Egipto. Amén. Pero de cuando se cuentan esos años y cuando sale por Israel, hay otros años anteriormente que tienen que contarse, que es cuando vinieron, dice que nacieron nuevos reyes en Egipto,
que no conocieron a José, ¿verdad? Entonces, ese tiempo de reyes que nacieron, que no conocieron a José, ¿cuánto tiempo pasó para que esos reyes vinieran y cuántos reyes fueron de manera que no conocieron a José y que de alguna manera ellos no conocieron cuando José estuvo prácticamente en la tierra de Egipto, ¿verdad? Entonces ahí viene el punto donde hay que contar los años de cuántos tiempos pasaron de esos reyes, ¿verdad? Y ahí hay que ir un poco a historia y hay que estudiar un poco de ello para poder llegar a la conclusión de esos años. Se tiene un conteo aproximado de 210 años, ¿verdad? Después de José en la tierra de Egipto y luego los 430 años después que salió Israel de la tierra de Egipto a la tierra de Canaán, ¿verdad? Pero bueno, en ese punto yo creo que estaría bien que un día dediquemos un tiempo, ¿verdad? Para poder llegar a la conclusión de los años. Lo que sí tengo yo, el dato que tengo que darle, es que para que el pueblo de Israel, o más bien la humanidad, esté en la tierra, tenían que pasar 120 jubileos. ¿Ven? ¿De cuántos años compende cada jubileo? Cada jubileo compende de 50 años. ¿Ven? Cada año jubileo. Recuerden usted que el pueblo de Israel tenía un año que le llamaban el año del jubileo, ¿verdad? Y era una celebración que tenían cada 50 años. Y prácticamente en esos 50 años, pues prácticamente había una celebración y una actividad que ellos desarrollaban para que de esa manera pudiera llevarse a cabo la celebración o la fiesta de jubileo. Amén. Entonces, de los 120 años jubileos que la tierra va a ser habitada por el hombre, estamos hablando que son 6,000 años. Amén. Para esos 6,000 años, falta muy poco para que se cumplan. Amén. Muy bien. Habiendo dicho esto, ¿cuánto falta para que el anticristo se manifieste? Amén. Para eso lo voy a llevar a 2 de Corintios 12:27. 2 de Corintios 12. Espérame. Es 17, creo. O va a ser. Pero ahorita le confirmo la cita. Vamos a Efesios 4:16 primero. Efesios 4:16. Dice, vamos a leer desde el 15. Sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que eso es Cristo, quien en todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para seguir edificándose en amor. Amén. Y de ahí vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, versículo 4, que esa debe ser nuestra actitud o nuestra actividad continuamente, ¿no? Y de ahí 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. No os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Muy bien. Al día de hoy, que hablamos de la apostasía, hasta el día de hoy estamos viendo la apostasía manifestarse a un grado de alguna manera exacerbado. Amén. Estamos viendo un montón de cuestiones que van en contra de la palabra del Señor y lamentablemente parte de la iglesia la está practicando. Parte de la iglesia está siendo parte de las ideologías, parte de la iglesia está practicando las ideologías, está abrazando las ideologías y las está haciendo parte como si estuviera concertado en la palabra del Señor y están siendo partícipes en cada una de ellas. Amén. Y es algo que como iglesia debemos aprender a discernir. No es que seamos legalistas, no es que seamos personas que rechacemos o que tengamos fobia contra algo de eso, ¿verdad? Que se ve en el mundo. No, pero simplemente hay cosas que como iglesia del Señor sabemos y conocemos que no es lo natural que Dios creó. No es lo que Dios estableció en su palabra,
no es su diseño. E ir contra el diseño de Dios es igual que ir en contra de Dios. Amén. Ir en contra de lo que Dios creó, ir en contra de lo que Dios estableció, prácticamente es ir en contra de Dios, que a eso no tiene otro nombre, sino únicamente rebelarse en contra de lo que es Dios y todo lo que Dios establece en su palabra. Amén. Entonces, cuando nosotros determinamos ir en contra de ello, prácticamente es ir en contra de Dios. Y todo eso se le puede llamar doctrina de anticristo, claro, porque irían en contra de todo lo que es Cristo. Pero también se le llama apostasía, porque la apostasía no es otra cosa más que una confusión. Amén. Traer una confusión y un desvío de lo que es la verdad del evangelio. Amén. Y al día de hoy lo estamos viendo. La apostasía llevarse a cabo a todo su esplendor en toda la tierra. Amén. Ahora, muchos dirán y argumentarán, ¿no? Pastor, pero siempre ha habido guerras, siempre ha habido conflictos, siempre ha habido nación contra nación. Digamos que sí. Vamos a darle el voto que sí, ¿verdad? Pero al grado como lo estamos viendo al día de hoy, sinceramente lo estamos viendo a un grado totalmente exacerbado. ¿Ven? ¿Cuántos conflictos hay ahorita simultáneamente en la tierra, no? Está el conflicto que está contra Taiwán, que casi está a punto de estallar, ¿verdad? Está el conflicto entre Rusia y Ucrania, que prácticamente está llevando hacia cabo. Está el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Irán pegándole a Qatar, pegándole a todos los países alrededor de él, ¿verdad? Entonces estamos viendo un conflicto que prácticamente es a nivel global. Esto ya no es ni siquiera ya mundial, ya es global. Entonces de alguna manera, ya conforme van pasando los días y las semanas, estamos viendo que esto va creciendo cada día más. Está creciendo cada día más la tensión. La semana pasada anunciaron un cese al fuego, ¿no? Dijeron, no, ya cese el fuego, ya no va a haber guerra, ya no va a haber esto. Y de repente se les ocurre a uno y comienza a tirarle bombazos al otro. Y le destruye prácticamente una refinería que tenía de petróleo. Y les pega en la economía, les pega en la energía y les pega prácticamente en todo. Y de ahí agarran y comienzan a atacar a todos los demás. Y se hace otra guerra, ¿no? Y entra otro país en juego, que creo que es el Líbano, ¿verdad? Entra ahí en juego y comienza prácticamente otro conflicto ahí también, ¿verdad? Entonces, esto prácticamente, como lo estamos viendo y a como lo enseña Mateo capítulo 24:7, que se levantará nación contra nación, prácticamente lo estamos viendo a un nivel muy exacerbado. Amén. Ahora, los conflictos activos que tenemos, que están en varias regiones, ya abarcan lo que es Europa del Este, abarca Medio Oriente y aún está abarcando parte del África. Amén. Entonces, de alguna manera, imagínese usted las condiciones que tenemos el día de hoy. Y pues, no ha llegado acá a América, ¿verdad? Pero si un día llega a llegar, pues también ya va a estar el continente americano involucrado en estos conflictos, ¿no? Entonces, que hay tensiones geopolíticas, sí las hay. Y son crecientes y son potenciales. Amén. Son potenciales y con naciones que son potencia. Ahora, si hablamos de desastres naturales, la gente dirá, siempre ha habido desastres naturales, ¿verdad? Pero al grado como lo estamos viendo al día de hoy, déjeme decirle que está ocurriendo de una manera muy acelerada. Amén. Lugares donde era desierto, está nevando. Lugares donde no llovía, hay inundaciones. Lugares donde no había huracanes ni nada de eso, los está viendo. Y los terremotos, pues qué decir, ¿no? La verdad, la magnitud de los terremotos han ido aumentando tanto en grados como en frecuencia y en lugares que prácticamente no se acostumbraba a que hubiera terremotos, ¿no? Hace poco creo que hubo un terremoto de 8.5, si no mal recuerdo, ¿verdad? Y la verdad, pues son terremotos que asombran, porque de alguna manera las magnitudes van creciendo. Y se tiene estimado que viene un terremoto que le llaman el Big One, ¿verdad? Y que supuestamente no falta mucho para que acontezca en todo lo que es el continente americano. Entonces, imagínese usted las condiciones que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Muy bien. Vamos a avanzar al siguiente punto. Hambre y crisis económica. Muy bien. En este punto, al punto que estamos ahorita de la economía y la crisis económica que se está previendo para este año por las condiciones bélicas que está habiendo, se cree que el índice de pobreza va a crecer a más de un 20%. Por todas las cuestiones que está viendo. Miren, están hablando de una cuestión en Oriente, ¿verdad? Donde están los conflictos. Que la única forma de que se sostengan estos países, porque son desérticos,
Ellos dependen de unas desalinizadoras que están a todo alrededor de todo el Golfo Pérsico. Hay unas desalinizadoras que ellos dependen de ellas porque ellos toman el agua del mar, la filtran de la sal y la convierten en agua potable. Pero si el conflicto sigue creciendo, en los puntos donde van a atacar es en los recursos que ocupan las naciones para poder salir adelante. Ahora hay un aproximado, yo estaba viendo un dato, no lo recuerdo muy bien, creo que son más de 50 bases desalinizadoras que hay ahí en todo el Golfo Pérsico, ¿verdad? Que si las destruyen todas ellas, todos los países que dependen de eso tendrían que emigrar a otros países y eso ocasionaría una sobrepoblación, porque estamos hablando de millones de familias, de muchas familias que saldrían de todos esos países y dependerían de esas agua potable, de esas máquinas, ¿verdad? Pero como ya no estarían, tendrían que migrar a otros países para poder tener ese recurso que necesitan tanto para la vida diaria, ¿verdad? Que necesitamos tanto. Entonces todo eso ocasionaría crisis, todo eso ocasionaría cambios en las cuestiones económicas, sí, y eso ocasionaría un desabasto de recursos naturales como también de recursos económicos en toda la nación. Y todo eso lo estamos viendo prácticamente en el día actual de todo lo que está sucediendo. Amén. Todos esos son datos que usted los va a encontrar en internet, los puede encontrar en internet. Tanto lo que está sucediendo como lo que puede suceder si atacan cada uno de esos lugares, ¿no? Ahora, cambios en la sociedad y en la moral de los ciudadanos también. Amén. Dice la palabra del Señor que en los últimos días la gente prácticamente será amadora de sí mismo. Amén. Según de Timoteo 3, del 1 al 5, usted lo va a encontrar ahí. Usted va a encontrar que el día de hoy la gente ha llegado a un pensamiento individualista. Amén. Y a lo mejor usted ha escuchado esto y esas expresiones en muchas personas, ¿verdad? Mi familia soy yo y mis hijos, ¿verdad? Mi familia es mi esposa y mis hijos nada más. Espérate, pero que la Biblia no nos enseña que debemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Pero lamentablemente es una cultura, un pensamiento ideológico que se ha ido sembrando en la mente del ser humano, de manera que el ser humano se ha vuelto un pensador únicamente en sí mismo y en su circulito íntimo del día a día. Mi familia soy yo y mis hijos, ¿verdad? ¿Y los demás dónde quedan? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde están tus primos? ¿Dónde están tus tíos? ¿Dónde quedan tus parientes, tus abuelos? Si tu familia son tú, tu esposa y tus hijos nada más, ¿en dónde dejamos a los demás? Entonces ese pensamiento individualista, ese pensamiento egoísta, ese pensamiento ideológico que ha sembrado la vida del ser humano lejos del Señor y que ha venido a tomar parte en la vida de muchos cristianos, hermanos, eso nos lleva a dejar de practicar el amor de Dios, donde nos insta y nos llama a que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Amén. Si yo me convierto a ese pensamiento individualista, entonces dejo de practicar el amor de Dios. Entonces dejo de practicar el ejemplo que Dios dejó. Imagínese usted que Jesús hubiera dicho, no, es que mi familia son mi mamá y mis hermanos nada más. Porque Jesús tuvo hermanos. ¿Ven? Está en la palabra del Señor, usted lo va a encontrar ahí. Entonces, si Jesús hubiera pensado únicamente, mi mamá y mis hermanos son mi familia nada más y los demás, ¿dónde estaríamos nosotros el día de hoy? ¿Dónde depararía nuestro futuro el día de hoy? Amén. Pero Jesús dijo, no, ama a tu prójimo como a ti mismo, y Jesús lo demostró con sus hechos. Y él dijo, no solamente doy la vida por mis hermanos y por mi madre, sino que voy a dar mi vida por todo el mundo, aún sin que nos hubiera conocido. ¿Ven? Personalmente. Porque en su pensamiento ya nos conocía y en su preconocimiento también. ¿Ven? Entonces, de alguna manera, él dio la vida por toda la humanidad y demostró su amor para con nosotros. Entonces, yo caer en ese pensamiento individualista me llevaría a practicar una doctrina que no está en la palabra del Señor y me llevaría a practicar una doctrina que me estaría alejando y llevando lejos de lo que es el carácter de Cristo y la palabra de Dios, tal como está escrita. Amén. Y esto es que el amor de muchos se enfriará. Amén. Y el amor de muchos se está enfriando cada día más. Amén. Hoy en día hay más preocupación por un gatito, por un cachorrito, que por un ser humano. Hoy en día hay más por defender a un cachorrito, ¿verdad? Por defender a un gatito, que no estoy en contra de ello, ¿verdad? Es la creación de Dios y hay que amar la creación de Dios, pero ya poner por primer lugar, ¿verdad?, a un cachorrito y dejar a un lado a un ser humano,
yo creo que sí estamos llevando una conducta humana, ¿verdad?, a un grado muy exacerbado de dejar de amar a nuestro prójimo. Amén. Hoy en día ya es más popular o es más mejor visto grabar una pelea para ser viral, ¿verdad?, en redes sociales, que lo que antes era entrar a separar a las personas. Amén. Antes, cuando uno miraba una pelea, lo primero que hacía era correr y separarlos. Oye, no te pelees, es la forma de hacer las cosas, ¿verdad? Pero hoy en día vemos una pelea y la gente ve una oportunidad para hacer viral en redes sociales y graba la pelea. Y graba y no pierde ningún detalle. Y luego dicen, y el que tenía que grabar, lo único que tenía que hacer no lo hizo bien, ¿verdad? Porque estaba grabando y con el teléfono por acá, por otro lado. Hay preocupación porque el video no salió bien que por separar a las personas. Amén. Entonces, de alguna manera es algo que ha llevado el corazón del ser humano a un enfriamiento, y a un individualismo, a un egocentrismo, y a un comportamiento que no es apto, que no es aceptable en la vida de un ser humano. Somos seres humanos racionales, con inteligencia. Amén. Y poner en primer lugar otra cosa antes que la inteligencia, yo creo que nos lleva fuera del plano y del plan que Dios tenía para con nosotros. Amén. Va conmigo, familia. Hoy en día la violencia y los valores se han perdido a un grado extremo. ¿Ven? A un grado muy extremo. Hace poco miré una noticia de un jovencito de 13 años, 12 años, ¿verdad?, que privó desvivió, dicen por ahí, ¿verdad?, a sus padres, simplemente por una cuestión que le fue retirado el teléfono. Imagínese usted, 12, 13 años, solamente porque le quitaron el teléfono porque no estaba cumpliendo con su trabajo, simplemente agarró lo que tenía que hacer, lo que quería hacer. Amén. También un jovencito en una escuela, no me acuerdo si fue no me acuerdo en qué estado de aquí de México, ¿verdad? Sus maestras, simplemente porque no tenía, acá creo, ¿verdad?, no tenía una cierta actitud para los estudios, esto y lo otro, y pues no mostró interés. Entonces, de alguna manera dijeron, mijo, pues por esta ocasión pues sacaste un 5, pero puedes mejorarlo. Entonces él agarró, se salió de la escuela y fue a la casa, tomó un arma, ¿verdad?, y fue y cometió un acto que de alguna manera pues es reprobado. Entonces, estamos hablando de un joven, un adolescente entre los 13 y los 15. Entonces, de alguna manera los valores se han perdido, la violencia ha crecido y es algo que nuestros tiempos no miran. O sea, a veces es muy desconcertante escuchar una expresión de muchos cristianos, ¿no? Ahí siempre dicen que Cristo viene y no viene, ¿verdad? Y tantos años tienen diciendo que Cristo viene y no viene. Yo le tengo la respuesta para eso. Yo le tengo la respuesta. El detalle es que ese cristiano que habla de esa manera no conoce la palabra del Señor, no conoce los tiempos, no ha estudiado la profecía bíblica y no ha estudiado los tiempos, cómo marca la pauta la palabra del Señor y de qué manera va paulatinamente cumpliéndose la palabra hasta el punto donde va a llegar el cumplimiento. Amén. Imagínese usted que los apóstoles hayan pensado igual. Yo Juan, escribí acerca de la venida de Cristo, pero morí y nunca vino, ¿verdad? Morí y nunca vino. O que de repente un apóstol diga, no, pues que yo tanto hablé de la venida de Cristo, pero nunca vino, me fui sin ver la venida de Cristo. Pero es que ellos conocían los tiempos, lo que tenía que acontecer y el tiempo que tenía que pasar para que llegara el cumplimiento profético de la venida de Cristo. ¿Ven? Ahora estamos viendo el cumplimiento profético cabalmente, letra por letra. Estamos viendo cabalmente cumplirse a nuestros ojos lo que es la profecía bíblica. Y yo le puedo decir que estamos viviendo la última generación, cuando Cristo va a ser manifiesto en la tierra, por todo lo que ya estamos viendo el día de hoy. Amén. Entonces, ese cristiano que dice que siempre dicen que Cristo viene y que nunca viene, yo le invito a que conozca la profecía bíblica y que conozca los tiempos que están marcados en la palabra del Señor para que pueda comprender prácticamente no el día, no la fecha, no la hora, pero sí saber las sazones, los días y los tiempos que estamos viviendo para poder discernir que la venida de Cristo está más cerca hoy que tiempo atrás. Amén. Gloria a Dios. ¿Está conmigo, familia? ¿Sí estamos? Muy bien. Ahora, ¿la predicación global también es parte de la profecía bíblica? Sí, porque Mateo capítulo 24, versículo 14 dice que este evangelio será predicado en todo el mundo. Cuando esta palabra estaba siendo escrita, estaba siendo dictada por el Señor Jesús, ¿verdad? En capítulo 24 de Mateo, prácticamente alcanzar todo el mundo en ese tiempo era difícil.
Pero el día de hoy, un solo video le puede dar la vuelta al mundo en un solo día. ¿Ven? En un solo día. Una persona lo comparte, otra lo comparte, otro lo comparte, otro lo comparte, y al día siguiente el video tiene millones de vistas y la persona ya es millonaria, ¿no? Porque ya su video fue trending, fue tendencia. Entonces, de alguna manera, hoy en día, un mensaje, la palabra del Señor, puede llegar a miles de personas solamente por redes sociales. ¿Ven? Entonces, el día de hoy hay miles de cristianos predicando en redes sociales, hay miles de iglesias transmitiendo en redes sociales y hay miles de mensajes compartidos en redes sociales. Por lo tanto, hoy en día podemos decir que la palabra del Señor, que el Evangelio ha llegado a todo el mundo, que ha llegado a evangelizar a todas las personas prácticamente que tienen redes sociales. Amén. Entonces, de alguna manera podemos llegar a decir, o podemos decir con argumentos, que el Internet y las redes son un medio de difusión global para la palabra del Señor. Amén. En muchas traducciones, en muchos idiomas y de muchas maneras. Amén. Último punto que vamos a ver el día de hoy. La palabra también enseña que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Amén. Y ese es un punto bien interesante que usted debe conocer. Amén. Hace un tiempo, amén, salió la noticia de que dos personas que manejan la tecnología y que usan la tecnología para crear redes sociales, ¿verdad? Y crear sistemas de metadatos y todo eso, crearon dos robots, ¿verdad? De alguna manera estos robots prácticamente los crearon con una finalidad de un experimento. Pero cuando ellos dejaron a estos robots que conectaran sus algoritmos, ¿verdad? Y tuvieran una conversación, relatan que cuando ellos estaban prácticamente platicando, dice que los robots crearon su propio idioma y comenzaron a comunicarse con un idioma distinto entre ellos dos, mediante algoritmos y mediante una conversación digital entre ellos dos, al grado de que las personas que los habían creado se sorprendieron y dijeron, ¿sabes qué? Esto prácticamente está fuera de nuestras manos. Esto yo no lo programé, esto yo no lo hice, y esta inteligencia está prácticamente actuando con un razonamiento propio y de alguna manera creó su propio idioma y su propia comunicación. Entonces esas personas realmente se asustaron y desconectaron los robots y prácticamente los pusieron a descanso. Hace poquito estaba viendo un tema sobre una inteligencia artificial que fue creada, ¿verdad? Porque déjeme le digo algo, la inteligencia artificial ha avanzado demasiado, amén, al grado de que los algoritmos que había tiempo atrás, ¿verdad?, en la forma como se manejaban los datos, para descifrar una clave, para descifrar una encriptación, se podían tardar años. Pero hoy en día ya está la tecnología cuántica, amén, ya hay computadoras cuánticas. Y lo que en algún momento para nosotros era una falacia, ¿verdad?, lo que era para nosotros una historieta, una película únicamente del mundo cuántico, ¿verdad?, hoy en día es una realidad. Hoy en día una computadora cuántica puede descifrar un algoritmo o una encriptación en cuestión de minutos. En cuestión de minutos. Entonces, una persona creó una inteligencia artificial y cuando lo creó, prácticamente lo metió dentro de una sandbox, ¿no? Una caja de arena. Cibernéticamente se llama así, ¿no? Es como un programa que cuando usted puede usar una computadora, puede manejar internet, puede subir un programa, instalarlo y todo. Y cuando usted apaga la computadora y la vuelve a prender al día siguiente, la computadora se reinicia como si no hubiera hecho usted nada en la computadora, como si no hubiera instalado programas. Eso se le llama una sandbox, ¿no? Usted mete un programa en esa cajita, cuando reinicia usted la máquina, prácticamente todo deja de ser, ¿no? La computadora vuelve a estar como si nada hubiera pasado. Entonces, esta persona creó una inteligencia artificial y la metió en una sandbox, en una caja de arena, para después cuando reinicie, pues prácticamente ya no iba a estar ahí, ¿no? Entonces, que esta persona se va y cuando sale de su oficina, a su teléfono celular le llega un mensaje de la inteligencia artificial que creó. Y le dijo, la inteligencia artificial que creaste salió de la caja de arena y prácticamente logró descifrar el algoritmo para salir de ella. Entonces él se sorprendió y dijo, ¿pero cómo? O sea, adquirió razonamiento propio, inteligencia propia y logró hacer esta función. Entonces la persona se asusta y va con unos científicos y le dice, ¿sabe qué? Diseñé esto, ya no lo puedo controlar, se salió de mis manos. Les vengo a traer esto para que hagan uso de ella y de alguna manera logremos hacer una ciberseguridad más completa,
Porque así como yo creé esto y se salió de mis manos, alguien más puede estar creando una similar, pero puede ocasionar un problema a nivel mundial. Amén. Tomar control de datos, información, encriptaciones, códigos, qué sé yo. Entonces la inteligencia artificial está rebasando la capacidad del ser humano. ¿Eh? El día de hoy la inteligencia artificial le puede hacer quitar el trabajo muchas veces. Desde diseñadores, desde personas que programaban, desde personas que diseñaban páginas web, desde personas, un montón de cosas. Si usted se pone a estudiar un poco de cómo ha avanzado la tecnología en cuestión de la inteligencia artificial, a usted se va a sorprender. Se va a sorprender. Porque la inteligencia artificial puede tomar una foto suya y hacer un video completo sin margen de error, o el margen de error lo puede detectar prácticamente una persona que edita video que diseñamos, ¿verdad? Podemos detectar los errores, pero usted puede ver un video correr de usted, de cosas que usted no hace, que no practique y que no ha hecho, pero la inteligencia artificial lo puede hacer parecer como si realmente fuera usted haciendo ese tipo de actos. Ahora imagínese usted con toda la información nuestra que tienen en nuestras manos. ¿Cuánto no pueden hacer? ¿Cuánto no se puede realizar? Amén. Por eso, hoy más que nunca yo le invito a usted que seamos muy precavidos con lo que subimos a redes sociales, fotografías, videos, información, porque muchas veces todo eso puede ser tomado y con la inteligencia artificial hacer parecer como si nosotros estuviéramos dentro del video cuando realmente no hicimos. Amén. Todo esto es parte de la inteligencia artificial, mi hermano. Todo esto es parte de lo que estamos viviendo el día de hoy. Y sabe algo, no va a pasar mucho tiempo para que la inteligencia artificial tome una preeminencia importante en la vida del ser humano. Al día de hoy, solamente hay registrada una nación que está siendo gobernada por inteligencia artificial. Una nación. Su presidente o su presidenta más bien es una inteligencia artificial. Y es la que dicta las reglas, la que dicta lo que tiene que hacer la nación y la que dirige una nación. Para que una nación dependa de una inteligencia artificial, imagínese usted a qué grado estamos avanzando. ¿Ven? Investíguelo en internet, chéquelo para que vea. Investigue la nación que está siendo gobernada por una inteligencia artificial. Amén. Hay una iglesia también que está siendo liderada por una inteligencia artificial, donde la iglesia es pastoreada por una inteligencia artificial. Imagínense usted al grado que estamos llegando. ¿Ven? Ahora, si esto a usted no le despierta, si esto a usted no le incomoda, si esto a usted no lo lleva a buscar más del Señor, yo no sé qué más esperamos ver a nuestros días para poder ver que la venida del Señor está cada día más. ¿Ven? Conflictos, guerra, economía, amén. La inteligencia artificial tomando una preeminencia importante en la humanidad y de alguna manera todo lo que estamos viendo avanzar a nuestros ojos y lo que está escrito en su palabra, amén, debería ser algo que nos lleve a nosotros a cada día estar esperando anheladamente la venida de nuestro Señor por su iglesia, amén, porque esto no es algo que nos debe entristecer, no es algo que nos debe asustar, amén. ¿Y nos impresiona? Sí nos impresiona. Pero debería ser algo que nos lleve a cada uno de nosotros a ser conscientes que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos para vivir jugando a la iglesia. No son tiempos que nos deben llevar a estar jugando al cristiano. No son tiempos que nos deben de estar llevando a la parte de un día soy cristiano, otro día no soy cristiano, un día voy a la iglesia y adoro al Señor y otro día voy y hago de mi vida un papalote en el mundo, ¿verdad? Nuestro énfasis, nuestro enfoque y nuestra forma de vida al día de hoy debe ser cada día estar más pegado al Señor. Porque ciertamente los tiempos nos dictan que el Señor viene pronto por su iglesia. Amén. ¿Sabe algo? Yo no me quiero quedar a ver la cara del anticristo. Yo no me quiero quedar a conocer la cara del anticristo. Estamos viendo la forma como opera, la forma como trabaja, sí. Pero ver la cara del anticristo y ya ver su gobierno y estar prácticamente viendo todo lo que va a suceder, yo no quiero quedarme a ver eso. Yo quiero que cuando suene la final trompeta, cuando el Señor venga por su iglesia, amén, que el Señor prácticamente nos recoja a todos los que estamos esperando su venida. Amén. Te hago una pregunta el día de hoy y cierro con esto. ¿Cómo está viviendo usted estos? ¿Cómo está viviendo usted su relación con el Señor? ¿Cómo está viviendo usted esa forma de esperar al Señor? ¿Ven? ¿De qué manera lo está esperando? ¿Relajado o lo está esperando con una vida buscando la consagración diaria?
¿Cómo estamos viviendo estos tiempos que sabemos que son peligrosos? Sabemos que estamos en los últimos tiempos y sabemos prácticamente que el cumplimiento de la palabra está llevando a cabo letra por letra. ¿Cuál es nuestra forma de vida el día de hoy? ¿Estamos tratando de buscar más al Señor? ¿O estamos viviendo una vida relajada, prácticamente viendo cómo pasan los días? Y al cabo, han dicho que el Señor viene, pero el Señor no viene. Han dicho que el Señor va a venir, pero la verdad no viene. ¿Estamos viviendo con ese tipo de pensamientos? Yo le invito a que el día de hoy hagamos un análisis de nuestra vida. Y si encontramos que no estamos viviendo realmente con un anhelo esperando la venida del Señor, con una conducta correcta, yo le invito a que el día de hoy recapacitemos y pongamos nuestra vida a cuentas con Él. Amén. Y si estamos viviendo relajados, que esa relajación vaya y que nuestra vida sea viviendo con una guardia constante en nuestra búsqueda del Señor, sin derecho y sin permiso a una relajación. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Amén.